Hola a todos. Estamos en una emisión más del canal Psicología, Educación y Seguridad. En esta ocasión me encuentro también muy contento, muy feliz porque hay una meta que tenemos planteado para este año y pues se está cumpliendo el día de hoy con el máster Mauro Colombo. Y les voy a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con él, que son realmente, pues él tiene muchas contribuciones a la ciencia psicológica. Él es un psicólogo conductual especializado en análisis de la conducta en trastornos del neurodesarrollo y autismo. Cuenta con un máster en análisis conductual aplicado en trastornos del desarrollo en ABA, España. Es director de la diplomatura en ABA en trastornos del desarrollo. Ha sido columnista en el portal de divulgación de la psicología científica Ciencia. Es coautor del libro de estrategias para la crianza efectiva, entre otras muchas credenciales que ha desarrollado. Ha colaborado también en distintas instituciones de prestigio a nivel nacional y a nivel internacional por la ciencia psicológica. Ha estado colaborando en el máster y algunos cursos también de ITECOC, entre muchas entidades a nivel pues internacional. Y es un vasto y amplio currículum. También por ahí es autor de uno de los libros que vamos a comentar por acá. Y pues sin adelantarme, pues esa es una breve síntesis de su amplia trayectoria y de su amplio currículum que no terminamos de poder comunicarles. Y pues muchas gracias, Máster Mauro Colombo. ¿Qué tal? No, gracias a vos por la invitación y por todas las flores. Es un gusto estar acá y bueno, nada, espero que no se duerma la gente mientras me vea y aportar algo a la divulgación y a tu canal en concreto. Muy bien, como ustedes se han dado cuenta, también por estas fechas, en este mes se conmemora lo que es el Día Mundial por la Salud Mental. Y entonces, cuando ustedes vean esta grabación, seguramente va a ser en estos días, en este mes, donde se conmemora, y uno de los invitados especiales es el máster Mauro Colombo. En ese sentido, pues vamos a ir comenzando con el guión que tenemos. En el caso, ¿cuáles son los valores personales y profesionales que te caracterizan, colega? Es una pregunta, siempre las preguntas no teóricas es como que me resultan más difíciles responder. Trato de que me guíe el estar capacitado para lo que hago, siempre en la medida de lo posible, tratando de estar atento a lo que sean los desarrollos teóricos y empíricos. Puntualmente sabemos que la psicología, la ciencia psicológica es algo vastísimo y que nadie puede saber todo de todo, particularmente de aquello que me compete o sobre lo que está orientado mi práctica principalmente. Algo que para mí es muy importante a nivel personal y profesional, además del estar capacitado, formado, actualizado, es el tratar de colaborar, nosotros que somos de contextos hispanohablantes, latinoamericanos, sabemos lo que es a veces que llegue bibliografía actualizada y muchas veces en español, con lo cual gente que no tiene un buen nivel de inglés queda literalmente en una brecha que a veces transcurren años hasta que pueden acceder a materiales de buena calidad y actualizados, con lo cual para mí es algo muy importante, lo fue siempre, y quizás en el último tiempo es como que le dediqué más atención, pero lo que es la divulgación, lo que es que mucha gente pueda acceder a contenido de calidad. Particularmente en mi país hay una influencia bastante preponderante, incluso en la actualidad, de ciertas posturas psicológicas que no tienen mucho sustento empírico.
Con lo cual, si bien estamos en la era del PDF y de las redes sociales, cuesta todavía que llegue cierto material y cierta bibliografía a estudiantes principalmente, que quizás están 3, 4, 5, 6 años leyendo algo que luego no aplican o terminan condicionados con determinados modelos teóricos poco empíricos, y cuesta que uno, luego de estar estudiando varios años lo mismo, abandone lo que está haciendo para dedicarse a una rama científica de la psicología. Con lo cual, creo que una de las cosas que están guiándome en la actualidad en cuanto a valores en mi práctica es mantenerme actualizado, el atender a las demandas de mis consultantes, y esto, cuando hablo un poco de trastornos del neurodesarrollo, voy a explicar a qué me refiero. Cuando hable de trastornos del neurodesarrollo y ABA, explico un poco mejor a qué me refiero. Y el poder ayudar a que prácticas basadas en la evidencia lleguen a cada día más profesionales y público en general, porque en definitiva el consultante o la familia, en muchos de nuestros casos, que son los que llegan a buscar terapeutas, si no conocen que existe otra cosa más que el psicoanálisis, pongámosle, no buscan, pero no buscan no porque no deseen o no porque estén conformes con el tratamiento, sino porque no conocen. Entonces, en la medida que podemos generar un cambio en ese aspecto, la gente puede elegir. Si no hay opciones, es difícil hablar de decisión, tanto para los profesionales como para los usuarios de los servicios de salud mental. Genial, colega, muchas gracias por comentarnos esta cuestión de tus valores. Ahora, nos gustaría saber un poco acerca de cómo fuiste configurando tu trayectoria profesional, tu trayectoria académica, cómo fue que te acercaste a la psicología y a la psicología científica. ¿Cómo me acerqué a la psicología? Fue algo casi de toda la vida. Desde que más o menos yo ya a los 10, 12 años ya tenía una idea de que me gustaba la idea de ser psicólogo. No sabía mucho por qué, porque obviamente no sabía mucho de la psicología, pero me gustaba esa idea. Me gustaba la idea de tratar de entender por qué la gente hace las cosas que hace. Y algo que sí me empezó a llamar la atención es cómo gente que uno diría, bueno, esta persona es inteligente, es capaz en la sociedad, pero en su vida personal toma malas decisiones, a pesar de que tiene, no sé, ciertos repertorios conductuales y cognitivos, perdón la distinción ahí medio dualista, pero que tiene estos repertorios, a pesar de identificar y tener buenas habilidades, comete ciertos errores en su vida personal. Eso es una de las cosas que me llamaba la atención desde chico. Y la otra está relacionado con autismo, con lo que yo pensaba o lo que me generaba curiosidad es qué pasa por adentro de la cabeza de una persona con autismo. Estoy hablando de los 12 años, así que imagínate que las respuestas que fui encontrando a lo largo después de mi estudio fueron variando mucho. Estas eran mis dudas originales de chico para acercarme a lo que era la psicología. Una vez que empecé a estudiar psicología, sin mucha más noción de que había áreas, de que no era todo clínica, yo no sabía, o de que había diferentes enfoques y que podía haber o rivalidades o los mismos fenómenos los explican de diferentes maneras. Una vez que me empecé a acercar a la psicología, tuve, bueno, primero en mi carrera una fuerte impronta psicoanalítica. No lo podía elegir, no lo puede elegir la gente que estudia porque está diseñado así el plan de estudios, con lo cual en algunos sentidos siempre digo, medio en chiste, pero es en serio, que los que estudiamos acá normalmente hacemos 2 carreras.
porque hacemos la carrera oficial, la que nos permite tener el diploma de egresado, y después tenemos que arrancar de cero, porque casi no hay nada de modelos conductuales o modelos cognitivos conductuales, sistémicos. No encontramos casi nada de eso, más que 1 o 2 materias. Entonces, arranqué con esa impronta, y a medida que yo iba avanzando en la carrera, iba notando que sí, que no estaba para nada conforme con la currícula oficial, y tampoco tenía, como no, los profesores eran todos de una rama y no conocían otras, tampoco te asesoraban mucho, entonces empezás a leer, que es un poco el camino que hacen todos los estudiantes acá, y bueno, me puse en contacto con algunas cuestiones más cognitivas, luego cognitivo-conductuales, leí o buscaba cosas sobre terapia sistémica, me empezó a interesar otra forma de hacer psicología, y mientras tanto, mientras yo estudiaba, trabajaba también, y empecé a tomar un poco de contacto de práctica directo con trastornos del neurodesarrollo y principalmente con autismo. Y bueno, mientras estudiaba, empecé a leer y empecé a ver gente que tenía una práctica que a mí no me gustaba, y empecé a tomar contacto con gente que trabajaba con ABA, que es lo que podría decir que ha sido por el momento mi destino final en cuanto a lo profesional. Y bueno, fue un antes y un después a nivel educativo y a nivel profesional, entrar en contacto con lo que es el análisis de la conducta. O sea, me cambió la forma de ver la psicología, y la forma de interpretar los problemas que estas personas estaban teniendo en esos momentos. Así que fue un poco... Me gustó la psicología desde siempre, en algún sentido. Fui cambiando la perspectiva a medida que iba avanzando. Fui cambiando bastante la perspectiva. Qué interesante. Y aprovecho para comentarle aquí a la audiencia que muchos de nosotros hemos sido formados con el máster Mauro Colombo. Yo particularmente he tomado algunos cursos donde él ha estado como docente, y lo considero uno de mis profesores y uno de los favoritos también, además. Y decirles pues que él también ha incursionado pues en toda la cuestión del análisis conductual aplicado, que a mí me llama mucho la atención esta situación. Entonces, en base a eso, le pedimos que nos apoyara con un tema que tiene que ver con el análisis conductual aplicado en problemas del neurodesarrollo, y decirles pues que lo que vamos a estar comentando, que el máster nos va a estar orientando, pues ahora sí que es un esquema, una breve síntesis de algunos elementos, pero si ustedes quieren profundizar pueden tomar algún tipo de curso, ya sea con él, de los que en muchas ocasiones dictan diferentes institutos o diferentes instituciones, diferentes másteres, en Itaca, en Itecor, bueno, en varios lugares. Ustedes pueden prepararse con él para profundizar, porque aquí pues a lo mejor estos elementos van a ser un tanto más ligeros, y bueno, con la finalidad de difundir la información, pero ya si quieren conocer a profundidad, pues es importante que se preparen, ¿no? Entonces, empezamos con lo que es la primera pregunta: ¿en qué consiste el análisis conductual aplicado? Bueno, me alegra que te hayan gustado las clases o sí, las formaciones en las que estuve. Antes que nada, gracias por las palabras. Para explicar, vos comentabas análisis conductual aplicado en trastornos del neurodesarrollo, pero yo primero, antes de meterme en la combinación entre estas dos cosas, diría qué es el análisis conductual aplicado o cómo se define, cómo lo encontramos definido en los libros. Porque el análisis conductual aplicado es justamente una ciencia aplicada, como indica ya su nombre, pero que lo podemos aplicar a trastornos del neurodesarrollo, o lo podemos aplicar a mejora del peatón, mejora de las habilidades del peatón en la calle, o a la conducta de reciclar, por ejemplo, o a la depresión. O sea, en tanto ciencia de la conducta,
tiene aplicaciones diversas. Por diferentes razones, yo creo que principalmente históricas, porque comienza la rama aplicada del análisis experimental de la conducta, comienza principalmente en personas que tenían diferentes retrasos, utilizando palabras de hace 70 años atrás, en el desarrollo y diversas dificultades. Se ha desarrollado mucho más en lo que es autismo y en lo que es trastornos del neurodesarrollo, pero quería hacer esta aclaración. Es una ciencia aplicada y que tiene utilización más allá de lo que es lo que podamos decir o lo que podamos definir en términos DSM como trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué es el análisis conductual aplicado en trastornos del neurodesarrollo? Bueno, tiene esta base, impronta de ciencia aplicada, con lo cual tiene esta perspectiva y estas dimensiones del análisis de la conducta en cuanto a buscar ser sistemático, poner énfasis en lo que son habilidades socialmente significativas de la persona. Pensemos que en trastornos del neurodesarrollo solemos encontrar personas que tienen diversas áreas de su vida afectadas, no solo lo emocional o no solo lo cognitivo, sino lo emocional, lo cognitivo, lo motor, habilidades sociales, habilidades del lenguaje, con lo cual el analista de conducta o el terapeuta que trabaja con análisis conductual va a tener que seleccionar, priorizar e identificar dentro de las áreas importantes de la persona cuáles son aquellas habilidades socialmente significativas, y por socialmente significativas incluye para la sociedad, pero sobre todo para el usuario, para la persona que es paciente o estudiante de uno. Busca un enfoque de enseñanza, de enseñanza de habilidades sistemático. Y con sistemático me refiero a teniendo en cuenta cuáles son los patrones o las guías, los escalones, podríamos decir, de desarrollo progresivo. Esto lo veo muchas veces cuando hay un enfoque analítico-conductual y cuando hay un enfoque de otro tipo. Por ejemplo, para la enseñanza, lo que pueda ser habilidades sociales o lenguaje, el analista de conducta o el psicólogo conductual tiene en cuenta los hitos del desarrollo, tiene en cuenta la progresividad en el desarrollo de habilidades y no va enseñando ciertas habilidades si no están los requisitos previos. Porque sí, puede que la persona lo aprenda, pero el aprendizaje es poco consistente y termina siendo dificultoso. Muchas veces esta progresividad, desarrollo de menos a más, en otros modelos no es tenido tanto en cuenta y se termina notando en, como decía recién, un aprendizaje poco consistente o en un aprendizaje, voy a poner el ejemplo, le podemos enseñar a alguien que no sepa muy bien multiplicar a multiplicar con fracciones, sí, pero tarde o temprano va a tener alguna dificultad porque el requisito previo, que es la multiplicación simple, no está bien adquirido. Entonces, alguna dificultad termina apareciendo en el futuro. Pongo el ejemplo pedagógico porque me resulta sencillo pensarlo y probablemente a la gente también. Dentro de lo que es trastornos del neurodesarrollo, entonces, es un enfoque que busca ayudar a la persona y a la familia a que sí, la persona adquiera aquellas habilidades que le permitan ser en el día a día más autónomo, más independiente, que tenga mayores herramientas de comunicación, con lo cual pone mucho énfasis en el desarrollo de repertorios verbales, que tiene un enfoque sí sistemático, que algo muy típico de los modelos conductuales es que tendemos a registrar, a medir la conducta de interés, a operacionalizarla, es decir, tratamos de salir de descripciones vagas como tiene hiperactividad o es hiperactivo a cuáles son aquellos comportamientos específicos que permiten describir la hiperactividad, cosa que podamos medir y podamos saber si la intervención está dando resultado o no.
un enfoque que busca, sí, priorizar los derechos del paciente en el sentido de que no es una cuestión de enseñarle lo que nosotros queramos porque sí, sino que un buen tratamiento ABA debería tener en cuenta esto, qué es importante para la persona, qué es importante para la familia y qué tipo, dando una respuesta general, qué tipo de repertorios le permitirían acceder a mayor reforzamiento social y evitar castigos o situaciones en las cuales sus conductas sean puestas bajo extinción. Esto es como dando una respuesta general. Después, en lo particular, y bueno, va a implicar muchísimo trabajo de identificación de conductas concretas, de enseñanza gradual, de trabajo en conjunto, porque algo muy característico en trastornos del neurodesarrollo es que los tratamientos tienden a ser interdisciplinarios entre diferentes profesionales, como las personas suelen tener, como dije recién, dificultades en muchas áreas de su vida. Es muy frecuente encontrar en un tratamiento ABA para trastornos del neurodesarrollo que estamos trabajando psicólogos, psicopedagogo, terapista ocupacional, logopeda, creo que se le suele decir en España, terapeuta del lenguaje, y que deberíamos trabajar todos en equipo, de manera sincronizada, con los mismos objetivos, no como si fuese un equipo de fútbol que cada uno está pateando para un lado distinto. Deberíamos estar jugando o participando realmente en equipo. Entonces, a ver si pudiese resumir un poco todo lo que estoy diciendo. El análisis conductual es una ciencia aplicada que identifica habilidades en déficit o en exceso en la persona, que se ocupa de enseñar por medio de procedimientos basados en principios conductuales estos repertorios que para que la persona pueda adquirir mayores herramientas en su vida para ser autónomo, para decirnos si quiere, mira, flaco, no quiero trabajar más con vos porque no me gusta cómo sos como terapeuta. Que es algo que muchas personas con trastornos del neurodesarrollo a veces no tienen la capacidad de decir. Dando también una respuesta simple quizás, nuestro objetivo sería que los pacientes nos necesiten lo menos posible en el futuro. Pero para eso suele implicar un trabajo muy intenso, sobre todo cuando estamos hablando de niños en las primeras etapas de desarrollo. No sé si ayuda en algo la respuesta que di. No, muy completo, también hay varios elementos ahí vertidos que son sumamente interesantes e importantes. Recuerdo, pues, que en algunas clases nos decías la diferencia entre el análisis experimental del comportamiento y el análisis conductual aplicado, y tomando en consideración de elementos, pues, puramente conductuales, o sea, empieza toda esta cuestión de la tecnología, pues, toda la aplicación, ¿no? A contextos clínicos. Y me llama mucho la atención que son una inmensidad de términos, ¿no? Que reforzamiento de tasas, híjole, ¿no? Digo, ya me mareó Mauro Columo con son muchísimos elementos, ¿no? Y tenemos que repasar los videos. Sí, tremendo, por eso tremendo. hacerlo breve acá. Sí, bueno, esto que vos decís del análisis experimental y el análisis conductual, tomo esto. Muchas veces las personas que o desconocen los modelos conductuales o que son críticas contra el conductismo en general, dicen, bueno, pero nosotros no somos ratas o no somos palomas para que se aplique con ratas o palomas lo que debería aplicarse en humanos. Y bueno, acá quizás podemos establecer la distinción entre los primeros acercamientos experimentales que se daban en animales no humanos y lo que es ya la aplicación. Primero que en la actualidad se sigue trabajando con animales no humanos, pero también se trabaja con humanos, ¿no? Pero luego hay una cierta brecha entre el ámbito de laboratorio y lo que es luego la aplicación en contextos naturales, en los cuales la persona no se puede trabajar y no se puede a veces mantener la misma
la misma fijeza en ciertas variables en una escuela, en una casa, en un consultorio, que quizás se puede mantener en contexto de laboratorio. No obstante, no quiere decir que los principios por los cuales nosotros aprendemos, y Muy aprende la bien, muy paloma, bien. y aprende el gato, creo que se cortó un poquitito, ¿se me escucha? Sí, se Hola. escucha, escuchas. Ah, genial. Sí, como que se detuvo Eh, ahí, pero está bien. Buenísimo. Bueno, no quiere decir que los principios por los cuales aprende la paloma, el gato, el perro, la rata, no sean los mismos. Que ahí está el asunto que tantas veces es resistido desde otros modelos. Nosotros aprendemos por medio de una serie de leyes de aprendizaje que están muy estudiadas. Están estudiadas en animales no humanos y están muy estudiadas en nosotros, en seres humanos. La forma en la cual aprendemos sigue estos principios, estas leyes. La manera en la que intervendremos va a diferir, va a ser distinta, va a estar asociada a los contextos y a herramientas específicas. Esto es lo que quizás diferencia el análisis experimental del análisis aplicado. El análisis experimental busca identificar leyes, regularidades, busca generar conocimiento que no necesariamente tiene que tener una aplicación. El análisis aplicado, que es en lo que yo trabajo, sí, tiene énfasis directo en lo práctico, en lo social, en la relevancia social de la intervención, con lo cual hay un puente, hay un punto de conexión entre ellos, pero no dejan de ser ámbitos diferenciados dentro de lo que es el análisis de la conducta general. No sé si se explicó, si lo expliqué de manera clara. Muy, muy bien, muy completo. ¿Y cuál es el papel del conductismo actualmente en los contextos escolares? Hay varios elementos que ahorita nos estabas mencionando que integran todo un equipo, ¿no? De profesionistas. Y me llama mucho la atención porque en varias partes de nuestro país, por ejemplo, aquí en México, en Argentina, pues a lo mejor también hay algunas necesidades. A veces no hay un trabajo en equipo en escuelas, y menos con este perfil conductual. Y me llama mucho la atención esto que tú nos aportas. Entonces, ¿cuál puede ser el papel del conductismo actualmente en los contextos escolares y qué elementos se pueden tomar en consideración para realizar este trabajo en equipo del que tú nos estabas comentando? Dividiría la pregunta en dos. Vos preguntás cuál es el papel del conductismo actualmente en las escuelas. Te voy a responder más que nada por Argentina, que es el contexto en el cual conozco más, obviamente, pero entiendo que no va a haber mucha diferencia con México y que no va a haber diferencia con otros países de América, inclusive en España, por ejemplo, yendo a otro continente. El papel que tiene actualmente el conductismo en la escuela, y yo pensaría que es poco, porque o está asociado a hay que castigar y hay que hacerle time out a los alumnos sin entender el para qué del time out o sin entender o sin realizar previamente un análisis funcional. Y suele tener algo que es muy característico de los enfoques o las miradas conductuales, es mala prensa. Los conductistas tenemos muy mala prensa que persiste hasta la actualidad. Si bien hay mucho cambio y se están renovando muchas miradas, hay mucha mala prensa, con lo cual algo que me sucede con frecuencia cuando yo digo que trabajo con modelos conductuales es como que se ponen en alerta las personas o que dicen, no, la mirada de esta escuela no es así. Con lo cual vemos que sí, el conductismo juega un papel ahí, casi inexistente, porque juega el papel para algunas escuelas de cosas a no seguir, pero cosas a no seguir no basados en un conocimiento de estrategias, sino basado en lo que a veces se enseña en las currículas de grado, por eso es importante esta articulación entre la formación y lo que es la posterior práctica del conductismo reduccionista, el conductismo no tiene en cuenta las emociones, el conductismo es solo estímulo-respuesta y castiga a los estudiantes. Con lo cual, claro, si a mí me enseñan eso y yo no leo ninguna otra cosa sobre conductismo, entendería que alguien no lo quiere aplicar.
porque sí, si no tiene en cuenta las emociones, no tiene en cuenta los pensamientos, solamente se basa en castigo y en estímulo-respuesta, y no, es una cagada. Pero el asunto es que suele estar basado en una mala adquisición de la complejidad que es el conductismo y el análisis aplicado de la conducta en general. Entonces yo lo que observo es que sí, que hay poca participación real porque hay muchos fantasmas creados sobre lo que es, que en realidad no termina siendo. ¿Qué aportes podría hacer una buena práctica? Psicólogos educacionales que trabajen con modelos conductuales. Bueno, desde una articulación mucho más fluida entre colegio, familia y terapias, suponiendo que el chico tuviese terapias, yo estoy pensando en trastornos del neurodesarrollo, que muchas veces no sucede y que hay una intervención en la casa, otra intervención en la escuela y otra intervención en las terapias, y eso hace que haya distintos programas de reforzamiento y probablemente haya reforzamientos de conductas problemáticas, porque cada uno actúa a su manera, desde una mayor articulación hasta la implementación de adaptaciones ambientales, contextuales, necesarias para que los chicos aprendan mejor, desde apoyo conductual positivo hasta ayudas del tipo que sean necesarias, de acceso, de contenido, visuales, verbales, para que los alumnos, los estudiantes se puedan beneficiar mejor de las estrategias de enseñanza y que cuando aparecen problemas de conducta se pueda realmente hacer un análisis funcional, comprender de qué son funciones estos problemas de conducta y diseñar estrategias que se puedan medir. Porque algo que también es muy frecuente en la escuela es que aparece el problema de conducta y nos apuramos a diseñar una intervención. Entonces, en lugar de entender primero por qué está este problema de conducta, nos apuramos a hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y se empiezan a ensayar intervenciones. Y esto es como, no sé, empezar a jugar a la lotería, y quizás un día tenemos suerte y ganamos, le acertamos al número, pero termina siendo una lotería. Quizás en el proceso terminamos reforzando aún más y dándole alguna nueva topografía al problema de conducta y termina siendo un problema mayor al que originalmente teníamos. Ejemplos típicos que suelo ver, bueno, el estudiante se empieza a portar mal y como la escuela no sabe qué hacer, llama a la familia para que lo retiren. Sin decir que cada vez porque no es la idea, pero muchas veces los malos comportamientos, los berrinches, los llantos o el tirarse al piso, cosas de ese estilo, están basados en conductas de escape y de evitación. La consecuencia de que si yo me tiro al piso, llaman a mis papás para que me retiren de la escuela, termina reforzando mi conducta de tirarme al piso y gradualmente lo hago con más frecuencia o con más intensidad porque me ha dado resultado. Ahora bien, cuando la institución escolar entiende que ellos han tenido sin querer, involuntariamente, pero algún rol en el incremento del problema de conducta, lo que tratan de hacer es, bueno, sin saber, sin utilizar los conceptos, es extinción de escape. Entonces dicen, bueno, ahora cuando se porte mal, no vamos a llamar a la casa. Sabemos, porque es un efecto natural de una conducta que se pone bajo extinción, que suele aparecer un pico. Entonces quizás lo que termina apareciendo ahí es que ya no se tira al piso, sino que se tira al piso y le pega a un compañero, o se tira al piso y amaga que se va a golpear a él mismo. El colegio se alarma y ahí sí vuelve a llamar a los padres. Y muchas veces encontramos en las trayectorias escolares, en cuanto a problemas de conducta, un moldeamiento de problemas de conducta a partir de este refuerzo diferencial, pero en lugar de conductas deseables, de conductas indeseables. Y esto se da porque no se llega a comprender la dinámica de la conducta y de la relación que tiene con el contexto. Entonces, profesionales, desde maestros, gabinetes pedagógicos y autoridades escolares, profesionales formados,
disminuirían, sí, incrementarían inicialmente el costo o el esfuerzo, pero disminuirían a mediano y largo plazo los dolores de cabeza que hay por este tipo de intervenciones. Pero bueno, eso implica muchas veces que uno, desde afuera, porque yo no trabajo dentro de las, o sea, yo soy personal externo en las escuelas cuando asesoro, cuando coordino algún tratamiento. Nada, saber nosotros entrar de forma de no volvernos un aversivo y bueno, sí, tratar de hacer lo más accesible posible las intervenciones para gente que ya de por sí no creen que vayan a funcionar y que nos miran con cierta desconfianza por, este es conductista. Es un contexto bastante complejo, porque hay que tener en cuenta no solo la conducta problemática, sino lo que hace que se mantenga, que es la institución escolar en sí. Bárbaro, la verdad. Qué tremendo esto. Y hay que tomar en cuenta todos estos elementos que se están comentando para que exista una mejora. Vamos a pasar a hablar del nuevo libro. Este nuevo libro que está muy interesante, al menos ahorita el título me impacta: Análisis de la conducta, teoría y aplicaciones clínicas, que han escrito Mauro Colombo con Ray González, coordinando, parece ser lo poco que he visto, es coordinando también y colaborando con varios compañeros pues muy importantes, ¿no? ¿Cómo es que surge este libro? Algunas características de... Bueno, sí, el trabajo es un trabajo, hay cerca de 15 autores en total, hay un montón de personas, y que ahora estábamos hablando recién de, bueno, análisis de la conducta aplicado a trastornos del neurodesarrollo. El libro no está abocado solo a trastornos del neurodesarrollo, sino que tiene un par de capítulos que habla de autismo y que habla de aplicaciones escolares también, pero tiene capítulos que hablan de la interacción terapéutica, analizada desde distintos puntos de vista, otro que habla de la depresión, otro que habla de intervenciones en la niñez, pero no para trastornos del neurodesarrollo, sino para otro tipo de dificultades. O sea, tratamos de dar dentro de lo que son las aplicaciones clínicas, clínico-educativas del análisis de la conducta, varias muestras, modelos de cómo se pueden usar estos principios, inclusive en otros modelos, porque hay uno que habla de activación conductual, hay otro que habla de psicoterapia analítico-funcional, otro que habla de los puntos importantes de lo que es la terapia dialéctico-conductual. Es decir, teniendo en cuenta que hablamos de una ciencia de la conducta, cómo modelos de terapias son incluidos, son parte de esta misma ciencia. Perdón, me distraje un poco con la pregunta original. El libro aborda un poco, bueno, todo esto. La pregunta original era, discúlpame. ¿Me escuchabas? Sí, se escucha, se escucha. Sí, pues algunas características del libro, cómo fue que surgió. ¿Cómo fue que surgió? No me estaba acordando de esa parte. Bueno, sí, algunas características del libro está orientado a aplicaciones clínicas en general. ¿Cómo fue que surgió? Creo que obviamente surge de la motivación de muchas personas, por lo visto. Cómo se nos ocurre a Ray y a mí, y creo que también ahí nuestras propias historias de aprendizaje jugaron sus papeles. En el caso mío, voy a hablar de mí principalmente porque conozco mi historia de vida, está relacionado con esto, está relacionado con mi trayectoria académica y profesional, con el haber empezado a estudiar psicología y que nadie
nadie adentro de la carrera, en ninguna materia, me dijera, por ejemplo, análisis de la conducta aplicada. No, lo empecé como lo puse en varios de los posteos. Yo tomé contacto con el análisis de la conducta por pura casualidad. Yo estaba trabajando mientras estudiaba en un centro y una terapeuta, que era psicóloga, entra a trabajar ahí y empieza a decir, sí, que yo hago ABA. ¿Qué es ABA? El grupo de los 80, ¿qué es ABA? Bueno, y ahí empezó a explicar algunas cosas, pero yo ya era un estudiante avanzado de la carrera de psicología y no lo había escuchado nombrar nunca. Sí había escuchado nombrar quizás terapia cognitivo-conductual, terapia sistémica, terapia cognitiva, con muy pocas materias, pero esto no lo había escuchado nunca. Entonces, mi motivación parte un poco de, bueno, que se escuche este nombre. Después que la gente, de nuevo, que la gente decida sobre qué va a trabajar o no. Pero irónicamente, en autismo y en varios trastornos del neurodesarrollo, las intervenciones tempranas e intensivas del análisis de la conducta son las que más evidencia tienen y no se las conoce en gran parte del estudiantado y de los profesionales, con lo cual estamos hablando no de un tratamiento más, estamos hablando de los tratamientos de primera línea y que no tienen llegada. Hay un hueco importante en lo que es divulgación de ese tipo de cosas. Entonces, desde mi lado, parte bastante desde ahí, desde ver mi propia experiencia personal, mi propia historia, cómo un estudiante puede llegar al final de la carrera, recibirse, tener un título que lo habilita a trabajar con personas con autismo, por ejemplo, y nunca haber escuchado la línea de tratamientos o el nombre de los modelos de primera línea de tratamientos para eso. Es una falencia, creo que importante. Yo en el caso de Ray viene más del trabajo quizás con adultos, con lo que se suele llamar neurotípicos. Entiendo que está relacionado con, él tuvo también una trayectoria. Hemos hablado de cómo ha sido su carrera de grado y hay mucho eclecticismo, y él está formado en modelos cognitivo-conductuales, conductuales contextuales. Creo que está relacionado con sus preferencias quizás también personales, con esta propia historia de vida, pero no quisiera hablar por él en cuanto a decir por qué él lo motiva a hacer. Sí lo hemos hablado y una de las bases fundamentales está relacionada con, sí, la divulgación, con el acceso a la gente. Vos desde México me podrás decir también, y lo has estado diciendo recién, hay falencias teóricas, hay huecos teóricos importantes, entonces entendemos que este tipo de material y en castellano son cosas necesarias. Encontramos un montón de manuales de modificación de conducta, pero por alguna razón siguen sin llegar a un montón de profesionales y de gente en general. Entonces, entendemos que sigue siendo material necesario. Qué interesante, pues hay que revisarlo, hay que conseguirlo y leerlo inmediatamente. Ya en unos días va a estar... recomendado, 1000. ¿Cómo? 1000 recomendado. 1000% recomendado. Ajá. Espero que esté bueno. Nos llevó bastante trabajo. Entre una cosa y la otra, nos llevó... tuvimos una proyección bastante ingenua al principio de cuánto tiempo nos iba a llevar, y nos llevó casi 2 años. O sea, hace 2 años que venimos trabajando en esto, en viendo los capítulos, hablando con los distintos autores, en coordinando cosas, en ya las tratativas con la editorial. Es algo que llevó bastante trabajo. Qué bien, qué bien. Y bueno, en este sentido está aquí la última pregunta, la importancia del análisis de la conducta en contextos clínicos y aplicados. Ya alguna línea ya nos comentaste
recién. Sí, sí, ahora quizás la generalizo un poco más. Antes estaba hablando de tratamientos para trastornos del neurodesarrollo. Eh, bueno, podemos ver los componentes, podemos agarrar revisiones de modelos actuales con evidencia, podemos usar revisiones o podemos usar recomendaciones para determinados trastornos, para determinadas problemáticas de la vida humana que suelen ser tratadas en la clínica, y vemos que los modelos conductuales y cognitivo-conductuales, o sea, que tienen componentes conductuales, son los que mayor evidencia suelen tener en la mayoría de los casos y los que evidencia más fuerte suelen tener, con lo cual, si bien lo cognitivo-conductual es una especie de eclecticismo técnico en cuanto a tomar estrategias de diferentes líneas teóricas, entiendo que la importancia de conocer los principios de conducta, la importancia de poder identificar de manera operacionalizable comportamientos, la importancia de poder realizar un análisis funcional es fundamental. Un error que puede cometerse y en el que podemos caer con mucha facilidad es el de aplicar un protocolo así de manera rígida, sin tener en cuenta, sin adaptarlo y sin considerar la función de las conductas específicas que tiene la persona solo por cumplir ciertos criterios diagnósticos. Entonces, la persona cuadra para depresión o para ansiedad y aplicamos este protocolo de manera rígida. Y eso puede terminar derivando en un fracaso de la intervención, ¿no? O en agarrar, voy a meterme más en lo que es de mi dominio, sí, agarrar una currícula y aplicarla de manera estática en una persona que tenga déficit de atención e hiperactividad o que tenga trastorno del espectro autista, y termina fracasando el tratamiento, termina saliendo expulsado, es decir, abandona la familia o la persona que lo estaba haciendo. Y esto es porque quizás no hemos sabido nosotros ser flexibles, no hemos realizado correspondientemente análisis funcionales, no hemos diferenciado la forma de la función del comportamiento. Entonces, poder disponer de estas herramientas y poder ver más allá de la topografía nos da muchas más herramientas para ser más eficaces en nuestra práctica. Independientemente de que trabajemos con ansiedad, con depresión, con autismo, con un problema específico. De hecho, el análisis de la conducta de por sí, más allá de que nosotros mencionamos trastornos y más allá de que encontramos libros para muchos trastornos específicos, es bastante crítico de las cuestiones diagnósticas. O sea, tiene de por sí ya una postura bastante crítica a las mismas. Entonces, creo que la importancia para la clínica puede radicar en esto. Sí, tomamos los diagnósticos, pero no como una explicación del problema, sino como una etiqueta, una descripción a lo sumo. Tenemos en cuenta lo que es el análisis funcional, tenemos en cuenta lo que hace la persona en el contexto, en su ambiente, que es lo que hace que tenga sentido. Son todas cosas en las cuales los principios del AC son importantes, son fundamentales, diría. Genial. En este caso, ¿qué proyectos tienes en puerta, colega? Y, no sé, cursos y actividades que tengas en puerta. En este momento, sí, nada, estamos viendo ahora, ya estamos en octubre, bueno, y va a estar saliendo en estos días esto, con lo cual ya estamos viendo qué cosas repetir o no de formaciones de este año, la diplomatura en análisis de la conducta, o con mi grupo, con CTI, qué formaciones hacer o no, cómo, nada, plantear el crecimiento de lo que estamos haciendo en el centro para lo que son acompañamientos escolares. Tenemos en vista, pero esto no lo quiero anticipar mucho porque es algo que también está en proceso de elaboración, pero
sí, el armado, la escritura de algo relacionado con lo que es inclusión escolar, que es algo que desde CTI le estamos dando bastante importancia en los últimos 2 años. Entonces, tenemos pensado armar algo en relación a eso, pero falta. Eh, Nada, seguir por el camino de las prácticas basadas en la evidencia, como dando una respuesta eh, general y políticamente correcta. Entre muchas actividades, acciones, docencia, entrenamientos a psicólogos, Sí, etcétera, etcétera, etcétera. sí, sí, además de, sí, de la práctica, de la clínica diaria, sí, ya tengo algunas fechas para el año que viene con diferentes instituciones, pero bueno, ya en enero, en febrero, en julio, ya tengo diferentes cosas prefijadas. Sí, no me quería detener una por una en ellas, pero ya hay varias, sí, cosas armadas, ya que ya sé parte del año que viene lo tengo ocupado. Pues ha sido un honor. Espero que sea también una, no sea la primera vez, sino tengamos muchas veces más apoyo. Máster Mauro Colombo, muy agradecido además por toda la contribución que haces a la ciencia psicológica y que en su momento también permites pues que sea de fácil acceso para muchos que a lo mejor no podemos costear a lo mejor un entrenamiento como el que tienen ustedes y apoyar a otros colegas y eso se agradece bastante. Además que pues también este libro pues tiene la verdad muchas aportaciones que hay que tomar en cuenta y hay que conseguirlo a la brevedad y darle lectura. Agradecerte por todo lo que has hecho también en Argentina, por niños, adolescentes, personas también, otros psicólogos argentinos, pero al mismo tiempo también latinoamericanos, que te seguimos y seguimos todo el trabajo que tienes y todo lo que estás haciendo. Muchas gracias de verdad y gracias también por este espacio que te diste en tu agenda que siempre anda apretada. Mil gracias a vos por todas las palabras. De verdad me siento muy honrado y contento de todo esto y de estar acá. Ojalá sean más veces, sí, encantado yo de eso. Espero que un poco el cometido de hacer más accesible determinados conocimientos sea cumplido. Me alegro escucharlo de tu boca. Nada, para mí es un gustazo. De nuevo, gracias a vos. Un abrazo, colega, y pues ya escucharon, vamos a tener por ahí otro espacio con el máster Mauro Colombo. Un abrazo hasta Argentina, cuídense mucho y un saludo a todos. Abrazo grande, nos vemos.